Un cordial saludo. Para conocer lo que es el CSS, vamos a iniciar explicando que CSS hace referencia al estilo de una página web. El color de letra, el color de letra, el color de fondo, el tipo de letra, el tamaño de letra, entre los estilos más conocidos. Aquí podemos apreciar un ejemplo muy sencillo donde en la parte izquierda tenemos lo que es HTML y en la parte derecha CSS. El HTML es como la estructura, el esqueleto, la forma, es decir, ese soporte de la página web. Sin embargo, el CSS es ya la apariencia en cuanto a estilo, color, lo que se puede decir. Similar a este ejemplo, donde la parte izquierda hace referencia a lo que es un HTML, ¿cierto? Donde hicimos unas páginas, pero son unas páginas blanco y negro, sin ese estilo, una estructura muy básica. Cuando ya al HTML le incorporan CSS, ya nuestro resultado tiene una mejor apariencia, un estilo, unos colores. Y eso es lo que pretendemos hacer en estas temáticas, de lo que tiene que ver con CSS. Ahora bien, tomando como ejemplo esta página web, que es del universo, que es una página que no tiene CSS, es una página muy sencilla. Para crear un archivo CSS, lo primero que hace es ubicarnos en el explorador y aquí le podemos dar nuevo archivo o simplemente adentro presiono doble clic y creo el archivo estilo.css. Presiono enter. Ya con esto tengo mi archivo CSS. Ahora el archivo CSS está en blanco. A futuro lo vamos a trabajar. Pero es importante que dentro de la página HTML yo pueda indicar cuál va a ser el archivo CSS que yo voy a utilizar. Es decir, cuál va a ser mi acompañante CSS para que mi página del universo pueda tener estilo. Porque HTML va en un archivo por aparte y CSS va en otro archivo. Entonces lo que hacemos es que presionamos la palabra link y se nos brindan algunas alternativas. Podemos coger la primera y en la parte de este atributo donde dice href, vamos a presionar las teclas control espacio y aquí automáticamente se ve mi archivo CSS. Guardamos y ya con eso tengo el estilo CSS. Esta es la manera de vincular un CSS. Si yo verifico la página, yo puedo observar de que no existe ningún tipo de estilo porque obviamente mi estilo CSS está en blanco. Hay una manera un poco antigua como de agregar el CSS que lo voy a explicar solo para que puedas ver el efecto CSS, pero no va a ser la manera como lo vamos a utilizar. Recordemos que la página web está en una etiqueta que se llama body. Entonces yo a body le indico de que va a tener un color de fondo, puede ser de pronto este. Yo le doy guardar y al actualizar mi página, fíjense que ya tiene un color de fondo por tomar cualquier ejemplo, que es un color bastante fuerte. Entonces, fíjense que con esto puedo verificar de que mi CSS está funcionando. Esto es lo que se conoce como declaración. Una declaración es cuando yo digo a un elemento le voy a aplicar unas reglas CSS. Y esas reglas se aplican dentro de las llaves. Ahora bien, en próximos temas vamos a aprender lo que es el atributo ID y el atributo class. Ese atributo ID no es más que colocar como un nombre o un seudónimo a una etiqueta. Por ejemplo, esta etiqueta que se llama P de párrafo también tiene un nombre que se llama P1. Entonces el ID me permite colocar un seudónimo y también o un nombre específico. Y aquí también puedo utilizar el atributo class. Entonces, fíjense que arriba la etiqueta P tiene un nombre llamado P1 y abajo la etiqueta P tiene un nombre que se llama P12. Eso me sirve a mí para yo aplicar CSS diferente. Por ejemplo, si yo quiero que el párrafo de la parte superior tenga un estilo diferente al párrafo inferior, entonces yo a su párrafo le coloco unos seudónimos o unos nombres diferentes para que cuando esté en el CSS yo no lo voy a llamar P como lo hice acá con body. Lo voy a llamar es P1
y P12. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre ID y class? Sencillo, la diferencia es que el ID se puede llamar una sola vez en el CSS, se crea una sola vez. En cambio, el class yo lo puedo llamar 1, 2, 3, 4, 5 veces. Para este ejemplo, yo recomiendo que utilicen el atributo class. Es decir, aquí tengo una clase que se llama P1 y aquí tengo una clase que se llama P12. Si yo borro nuevamente esto, yo puedo llamar esos párrafos de manera independiente. Como el primer párrafo se llama P1 y como ambos fueron con la palabra class con el atributo, entonces yo lo llamo de esta manera, P1 y agrego un punto. Ese punto me indica a mí de que estoy llamando a un P1 que fue creado con class. Si fuera creado con ID, se llamaría numeral P1. Sin embargo, como se está creando con el atributo class, yo lo voy a llamar P1 y aplico el background color, que es un color de fondo, por tomar un ejemplo aquí fácilmente. Y yo puedo colocar aquí P12, otra declaración, y también aplico lo mismo, background color, y voy a tomar otro color por salir y tomar. Entonces, yo puedo observar de que el P1 tiene un color de fondo y el P2 tiene otro color de fondo. En el próximo tema vamos a conocer las reglas con más detalles. Entonces, esta es la diferencia entre lo que es trabajar con P1, con ID y con class. Cómo llamar un archivo CSS, cómo crear una hoja de CSS.